Gracias, presidente. Intentaré ser muy breve. La Argentina evidentemente tiene que tener una reforma fiscal cuanto antes, porque hay muchísimos impuestos distorsivos que no nos permiten crecer. Se hicieron algunas referencias antes. Y la discusión entre nación y provincias es una discusión que no está siendo coordinada, digamos, una discusión que va de emergencia en emergencia. Hasta finales de los 90 o en realidad principios de los 2000 había un discurso político, institucional, que tenía un sentido porque la nación le había transferido a las provincias una cantidad de funciones, sobre todo en educación y salud, sin los recursos, y estaba este reclamo persistente de provincias que decían tenemos cada vez más funciones y cada vez menos recursos. A partir del año 2005 se puede poner en crisis ese concepto por distintas razones. Una, porque la nación se empezó a hacer cargo de ciertas prestaciones sociales que no existían antes, las moratorias. Tuvimos una moratoria en el año 2005 por decreto, de necesidad de urgencia, que después se prorrogó por ley de este Congreso en el año 2014 y se incorporaron millones de personas que viven en el territorio de las provincias a el sistema previsional, que tiene una cobertura altísima en la Argentina, mala pero alta. Y a partir del año 2009, una prestación universal a la niñez, mejor dicho, no universal, pero amplia y no clientelar a la niñez de la que se hace cargo la nación. Es decir, la nación empezó a tener más gastos y creo que ese concepto quedó en crisis, de que las provincias estaban con demasiadas funciones. Y al mismo tiempo, por supuesto, la nación tiene que eliminar algunos impuestos distorsivos. Se hizo referencia a los derechos de exportación. Ahí quiero hacer una salvedad. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tiene derecho de exportación y además somos uno de los poquísimos países del mundo que tiene derecho de exportación a productos agrícolas. Se bajaron levemente, se subieron y se bajaron levemente ahora durante este año y parecía una concesión al agro. Me parece que fue más bien un gesto de realidad del gobierno nacional, porque se sabe que con estos precios internacionales, con este tipo de dólar, se iba a sembrar mucho menos en la Argentina. No es un regalo al campo. Fue una decisión inteligente para recaudar a futuro, porque los rindes no dan, salvo en la zona muy núcleo. Pero después, hace muy poquitos días, se bajó a cero las retenciones a la minería, bien se dijo. Y esas son de los países que tienen retenciones, sí tienen a este tipo de industrias. Y uno podría decir al mismo tiempo la Argentina se subió en el paquete fiscal que se votó el año pasado la posibilidad de las provincias de aumentar las regalías a ese producto. A mí me parece que no están viniendo las inversiones que se esperaban con el RIGI entonces, y las provincias se están llevando plata de ahí, y entonces, bueno, el gobierno nacional desesperadamente da algunas señales. Lo que quiero decir con esto es que acá estamos frente a un nuevo parche, no es que no vamos a hacer una propuesta nosotros, pero estamos ante un nuevo parche en esta estructura tributaria que hay que mejorar y que provincia y nación muestran distintas medidas de fuerza, la media sanción que estamos tratando del Senado, y ahora el gobierno hace una propuesta. Ahí también tiendo a coincidir con los dos polos, si se quiere. Da la sensación de que este gobierno no usó los ATN para disciplinar, pero al mismo tiempo los tiene subejecutados. Es decir, ahí hay plata que hay que distribuir. Y al mismo tiempo hubieron situaciones de tragedias como la de Bahía Blanca que se podían atender con ATN, pero también se atendieron con una ley de este Congreso que el Ejecutivo veta y que no podemos estar tratando el veto. Entonces, nuestra propuesta va a ser muy sencilla. ¿Qué es? Que estos fondos se distribuyan como viene la media sanción de Senado por los índices de coparticipación. Todos los fondos, todos el artículo, el inciso D del artículo 3 completo se distribuyan por los índices de coparticipación. Pero que cuando haya situaciones como las que prevé la ley de coparticipación para los ATNs, las determine el Congreso, para que la discrecionalidad que ocurrió con casi todos los gobiernos
deje de ocurrir. Y sea el Congreso el que tenga la facultad de decir, acá hay una situación financiera que atender, acá hay una emergencia que atender, y por una ley, como ya lo hicimos con incendios el año pasado, con Bahía Blanca este año, el Congreso distribuya los fondos. Pero nos debemos una discusión interesante. Sé que no me quiero adelantar al debate de la tarde, coparticipando con la propuesta también que viene del Senado de coparticipar el impuesto a los combustibles, pero que nos proponen que vaya a rentas generales de las provincias y nadie se hace cargo de las obras. Hay muchas obras hídricas que atender. Nosotros estuvimos pidiendo informes hace poco, creo que de las más de 50 que hay están paralizadas, mucho más de la mitad de las obras que están previstas en estos fideicomisos de las leyes que vamos a tratar a la tarde. Una que me preocupa particularmente, la de la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires, obra frenada desde hace rato, y no me da ninguna garantía la media sanción que viene de Senado para la distribución por coparticipación del impuesto al cheque. Así que ahí me parece que hay que afinar un poquito el lápiz, buscar una propuesta un poco más inteligente que nos asegure que las obras públicas que no hace el gobierno nacional las haga alguien, porque insisto, no confío en que todos los gobernadores tengan la misma responsabilidad de hacerlas, sobre todo cuando son obras interjurisdiccionales, que quién gana el costo político de hacer esa obra y la coordinación no funciona. Creemos en que el Estado Nacional tiene la obligación de coordinar y de hacer algunas obras de infraestructura y esta ley no lo garantiza. Pero insisto, vamos a presentar nuestro dictamen de minoría para que se pueda coparticipar los ATN cuando no hay emergencias o de desequilibrios financieros que pueda determinar este Congreso de la Nación para que se acabe el látigo y la billetera que vivimos durante tantos años. Muchas gracias.